Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a qué hora estés viendo este video. Con esta segunda videocápsula te doy la más cordial bienvenida a nuestra semana número 2 de nuestro curso de planeación financiera. ¿Qué te pareció la primera semana? Yo sé que en esta primera semana pues vimos obviamente todo lo referente a cuestiones generales de planeación financiera, ¿cierto? Vimos lo que es función financiera, cuáles son sus elementos, qué es lo que esperamos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vimos cuestiones muy generales, cuestiones muy relacionadas, si quieres verlo así, con conceptos básicos, pero que nos ayudan a abrir un panorama acerca de lo que podemos entonces, de poder comprender, mejor dicho, mayores y más complejos conceptos, si lo quieres ver de esta manera. Por ende, para esta semana número 2, ¿qué es lo que quiero que veamos? Primero, me gustaría que viéramos un tema que para muchas empresas, ¿y qué digo para muchas empresas? Incluso para algunas personas o para muchas personas suele ser un dolor de cabeza. Y esto es la famosa amortización de préstamos. Híjole. ¿Cuántas veces has pedido un préstamo? Para X o Y cuestión, la que tú quieras. Vaya, incluso cuando utilizamos la tarjeta de crédito, pues es un préstamo, ¿cierto? Porque estamos utilizando el dinero del banco, no el nuestro. Digo, que nos lo presentan en una línea de crédito, lo que tú quieras, de acuerdo a tu capacidad de pago, etcétera, etcétera, pero es una línea de crédito, es un préstamo. ¿Vamos bien? Por ende, me gustaría que aprendiéramos a analizar las distintas opciones que tenemos para poder pedir un préstamo y por ende para poder amortizarlo. Es decir, ¿cuáles son las mejores opciones para poder amortizar un préstamo? ¿Cuáles son los elementos y variables que debemos de tomar en cuenta para saber si este préstamo realmente se está adecuando a las posibilidades y realidad de la empresa donde yo trabajo o de la que yo soy dueño, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo lo debo de definir? Eso es lo que me gustaría que viéramos en cuestión de amortización de préstamo. Después, en cuestión del segundo tema, me gustaría mucho que viéramos lo que es la administración del capital del trabajo. Es decir, cuánto estamos destinando, digamos, a la cuestión, por ejemplo, de los inventarios y a la cuestión de gestión del talento humano y a la cuestión, por ejemplo, de gasto corriente. Es decir, ¿en qué estamos gastando y por qué? Eso es la administración del capital del trabajo. Eso es el segundo tema que me gustaría que viéramos. Y por último, en el tercer tema que me gustaría que viéramos es cómo estructurar una estrategia financiera a corto plazo. Porque bueno, muchas veces tenemos esta duda en una empresa. Oye, pues es que yo entiendo todo lo que son las finanzas y etcétera, etcétera, pero ¿cómo le puedo hacer para estructurar una estrategia que me dé resultados a corto plazo, o bueno, que me permita alcanzar un objetivo a corto plazo en mi organización? Eso es también lo que vamos a ver como tercer tema. ¿Cuáles son los elementos y variables que debemos de considerar? ¿Cuál es el tipo de análisis que tenemos que hacer derivado de la empresa donde yo trabajo? Y por ende, ¿qué es lo que podemos esperar? Sin más, te dejo con las dos actividades de esta semana, recordándote que cualquier duda, cualquier comentario, aquí estoy más que a la orden para atenderte. Muchas gracias y te envío un gran saludo desde Tehuacán, Puebla. Que estés muy bien. Hasta luego.